Hoy hablaremos acerca de la resistencia, que como vimos en el video anterior, es una de las 4 fuerzas que actúan sobre una aeronave en vuelo. La resistencia, del inglés drag, que lo vamos a abreviar con la letra D, es la fuerza opuesta a la trayectoria de vuelo que se resiste al movimiento a través del aire de la aeronave. Existen 2 tipos básicos de resistencia: la resistencia parásita, la cual no está relacionada a la producción de sustentación, y la resistencia inducida, que por el otro lado sí está relacionada a la producción de sustentación. Antes de ver estos 2 tipos, vamos a ver qué factores afectan la resistencia como tal. Para ello, vamos a ver entonces la fórmula de la resistencia, la cual es esta. Como pueden ver, es prácticamente idéntica a la fórmula de sustentación. Lo único que cambia es el coeficiente de resistencia. Por lo tanto, está afectada por los mismos factores que la sustentación. Ya que vimos esto, vamos a pasar entonces con la resistencia parásita. Esta es la fuerza de resistencia producida por elementos y factores que no contribuyen a la producción de sustentación, de allí su nombre parásita. Su principal característica es que aumenta con la velocidad, así que si hiciéramos una gráfica de resistencia parásita contra velocidad, esta sería la curva que describiría aproximadamente. De acuerdo a cómo se produce esta, se puede clasificar en 3 subdivisiones: la resistencia de forma, resistencia por fricción y resistencia de interferencia. Vamos a ver entonces cada una de estas por separado. Iniciando con la resistencia de forma. Esta es la parte de la resistencia parásita producida por la forma y tamaño de la estructura expuesta a la corriente de aire. Esta dependerá de qué tan aerodinámica es la forma del objeto y qué tan grande es el área frontal expuesta a la corriente. Para entender esto un poco mejor, veamos un ejemplo. Para este ejemplo vamos a asumir que todos los objetos que vamos a mostrar a continuación tienen la misma área frontal y se mueven a la misma velocidad a través del aire, es decir que lo único que cambia es su forma. Primero iniciemos con una placa plana expuesta a la corriente de aire. Como pueden ver, en la parte posterior se crea un gran flujo turbulento, lo cual genera mucha resistencia. Por el otro lado, veamos qué pasa si exponemos una esfera a la corriente de aire. La forma misma de la esfera permite que haya un flujo más suave de aire a través de esta, produciendo así menos flujo turbulento y por lo tanto menor resistencia. Veamos ahora un objeto que se asemeja un poco a un perfil aerodinámico. Como pueden ver, el punto de transición entre flujo laminar y flujo turbulento se encuentra bastante atrasado, por lo tanto genera mucha menor resistencia. Y finalmente veamos un perfil aerodinámico expuesto a la corriente. En este caso predomina el flujo laminar, por lo tanto produce muy poca resistencia de forma. El no tener una forma aerodinámica provoca un flujo turbulento a través del objeto, aumentando su resistencia al avance. Por lo tanto, se debe intentar que la mayor parte de la estructura expuesta a la corriente de aire tenga forma aerodinámica, para así reducir la resistencia de forma. Un ejemplo claro de esto se puede ver en el tren de aterrizaje, que como pueden ver genera una gran resistencia de forma. Esto se puede reducir utilizando unas estructuras cobertoras que permiten un flujo laminar y un flujo más suave de aire a través de este, reduciendo así la resistencia de forma. Este principio también se puede aplicar a otros elementos que se encuentran en la parte exterior y expuestos a la corriente de aire, tales como lo son antenas, luces o elementos del fuselaje. Ya vimos cómo afecta la forma de un objeto a la resistencia parásita. Vamos a ver ahora cómo afecta el área frontal expuesta a la misma. Entre mayor sea el área frontal expuesta a la corriente de aire, mayor será la resistencia que produce. Aquí tenemos, por ejemplo, un Cessna 172 y un Boeing 747 vistos desde la parte frontal. En este caso, el Cessna 172 denota una menor área frontal que el Boeing 747 y por lo tanto produce una menor resistencia que el Boeing 747. Esto también se puede denotar en una misma aeronave pero en diferentes configuraciones. Por ejemplo, una misma aeronave con el tren de aterrizaje extendido o retraído. Al tener el tren extendido, hay una mayor área frontal expuesta a la corriente de aire y por lo tanto se genera mayor resistencia de forma. Ya que vimos la resistencia de forma, pasemos a la resistencia por fricción. Esta es la parte de la resistencia parásita producida por el rozamiento de aire con la superficie de la aeronave. Este rozamiento de aire está estrechamente relacionado con el concepto de capa límite que vimos en el video anterior. Esta depende de qué tan lisa sea la superficie y qué tan grande es el área expuesta a la corriente de aire. Vamos a ver esto con un ejemplo. Entre menos rugosa sea una superficie, menos fricción se genera entre el aire y esta. Por ejemplo, si tenemos una superficie muy rugosa, esta causará una mayor fricción y por lo tanto una mayor resistencia que por ejemplo una superficie que sea menos rugosa, que por lo tanto generará una menor fricción y por lo tanto una menor resistencia. Por más lisa que parezca una superficie, esta cuenta con pequeñas irregularidades, por lo tanto nunca se puede llegar al nivel teórico de una fricción cero. Para poder reducir esta, se debe intentar que todas las superficies expuestas sean lo más lisas posibles.
Pasemos ahora a la resistencia de interferencia. Esta es la parte de la resistencia parásita producida por la intersección de corrientes de aire que dan como resultado un flujo turbulento. Esta es causada por la intersección de secciones de la estructura y los ángulos cerrados entre las mismas. Vamos a ver esto con un ejemplo. Al intersecarse dos flujos de aire distintos se produce resistencia de interferencia. Por ejemplo, podríamos denotar que el flujo de aire que va a través del fuselaje se interseca con el flujo de aire que está a través de los planos, por lo tanto se produce resistencia de interferencia. Lo mismo sucedería en la intersección entre los montantes y el plano o los montantes y el fuselaje. Por regla general, entre más cerrado sea el ángulo de la intersección, más resistencia es producida. Aquí tenemos otro ejemplo con una aeronave de plano bajo, donde nuevamente denotamos las partes donde se intersecta el plano con el fuselaje, el plano con los montantes del tren e incluso el tren de nariz con el fuselaje. Esta resistencia se puede reducir suavizando el ángulo de los componentes de la estructura, que se consigue por medio de estas estructuras. Como pueden ver, se encuentran instaladas en las zonas donde es más susceptible encontrar la resistencia de interferencia. Habiendo entonces visto ya la resistencia parásita y sus subclasificaciones, vamos a ver entonces la resistencia inducida. Esta es la fuerza de resistencia producida por elementos y factores que contribuyen a la producción de sustentación. Su principal característica es que se reduce con la velocidad, es decir, que si hiciéramos nuevamente el gráfico de resistencia inducida contra velocidad, esta sería la curva que describiría. De acuerdo a cómo se produce esta, se puede clasificar en dos: resistencia alar y resistencia por vórtice. Veamos entonces la resistencia alar. Esta es la parte de la resistencia inducida producida por la componente horizontal de la fuerza aerodinámica. Para entender un poco mejor esto, veámosla con un ejemplo. Aquí tenemos un perfil aerodinámico y el viento relativo que lo golpea a un cierto ángulo, el cual, como sabemos, es el ángulo de ataque. Esto genera una fuerza aerodinámica, la cual es ejercida perpendicularmente a la cuerda del perfil. Esta fuerza, si la descomponemos en dos, podremos encontrar un componente vertical, que ya que este es perpendicular al viento relativo, por definición sería la sustentación. Pero tenemos también otro componente, que en este caso es totalmente opuesto al viento relativo, y por lo tanto es opuesto a la trayectoria de vuelo. Por lo tanto, y por definición, sería entonces una resistencia. Eso es lo que llamamos resistencia inducida. Su principal característica es que es directamente proporcional al ángulo de ataque, y ya veremos por qué. Aquí en este ejemplo tenemos por ejemplo un perfil con un bajo ángulo de ataque. En este caso tenemos nuevamente la fuerza aerodinámica descompuesta en sustentación y resistencia inducida. Aquí por otro lado tenemos un perfil con un alto ángulo de ataque. En este caso la fuerza aerodinámica, al ser perpendicular a la cuerda, aumentará la sustentación pero también aumentará la resistencia. Por lo tanto, tanto la sustentación como la resistencia inducida son directamente proporcionales al ángulo de ataque. Veamos ahora la resistencia por vórtice. Esta es la parte de resistencia inducida producida por los vórtices de punta de ala. Estos son vórtices creados en la punta de los planos debido a la diferencia de presiones entre el extra2 y el intra2, y son inherentes a la producción de sustentación, es decir que siempre que un perfil genera sustentación está produciendo también resistencia inducida, y por lo tanto los vórtices de punta de ala. Veamos un poco mejor qué son estos vórtices y por qué se generan. Como sabemos, cuando un plano genera sustentación, hay un área de baja presión en la parte del extra2 y un área de alta presión en la parte del intra2. En este caso, ya que sabemos que el aire tiende a ir de áreas de mayor presión a menor presión, el aire de alta presión en la parte inferior intentará buscar un escape hacia la zona de menor presión en la parte superior. Al intentar entonces hacer esto, el aire encuentra un camino para pasar del intra2 al extra2 por la punta del plano, y de esta forma, el aire es deflectado hacia abajo nuevamente debido a la velocidad del aire sobre el extra2. Eso genera un patrón circular de aire conocido como vórtice, el cual es el causante de la resistencia por vórtice. Visto desde atrás, los vórtices de punta de ala se comportan en el plano izquierdo en sentido de las agujas del reloj y en el plano derecho en sentido contrario a las agujas del reloj. Cabe aclarar que estos vórtices no solo se generan en la punta de los planos, sin embargo allí se ven sus efectos más grandes. Los vórtices de punta de ala producen una gran resistencia inducida, y especialmente cuando se vuela a baja velocidad, es decir con un alto ángulo de ataque, ya que a un alto ángulo de ataque hay una mayor diferencia de presiones entre extra2 e intra2. También con gran peso y en configuración limpia. Configuración limpia me refiero a que sin dispositivos hipersustentadores extendidos y con el tren de aterrizaje arriba. Así que por definición, una aeronave que vuele lento, pesado y limpio generará vórtices de máxima magnitud. Estos predominan entonces en las fases de despegue y aterrizaje, ya que allí es donde se vuela más lento.
Los vórtices de punta de ala también son responsables por la turbulencia de estela, de inglés wake turbulence. Esta ya hablamos en el video acerca de clasificación de aeronaves, pero aquí nos vamos a centrar únicamente en los efectos que tienen estos vórtices en la resistencia. Existen varias técnicas para minimizar la magnitud de estos vórtices y así reducir la resistencia. Una de ellas es instalando winglets en la punta de los planos, que son estas estructuras que podemos ver aquí. Aquí podemos ver un ejemplo del efecto que tienen los winglets en la resistencia inducida y en los vórtices de punta de ala. Como pueden ver, con winglets se puede reducir bastante la magnitud de estos vórtices, reduciendo así la resistencia inducida bastante. Para poder entender la próxima técnica de reducción de estos vórtices debemos ver la definición de relación de aspecto, del inglés aspect ratio. Esta es la relación que se refiere entre la envergadura de los planos y la cuerda aerodinámica media. Por lo tanto, esta sería su fórmula, siendo b la envergadura. Con base en esta definición entonces podríamos ver que una aeronave que tenga unos planos largos y estrechos representará una alta relación de aspecto, mientras que uno que tenga los planos cortos y gruesos tendrá una baja relación de aspecto. Entre mayor sea la relación de aspecto, menor será la resistencia inducida generada. Como pueden ver aquí, la magnitud de los vórtices varía mucho en un ala de relación de aspecto alta a una baja relación de aspecto. La relación de aspecto también afecta otras características de vuelo como lo son la maniobrabilidad, estabilidad, resistencia parásita e incluso el vuelo a alta velocidad. Por ejemplo, muchas aeronaves militares utilizan baja relación de aspecto, ya que desean unas características de vuelo favorables a alta velocidad, una reducción de la resistencia parásita y una mayor maniobrabilidad. Pero por ejemplo, los planeadores utilizan una alta relación de aspecto, ya que su prioridad son las características de vuelo a baja velocidad, una reducción en la resistencia inducida y una mayor estabilidad. Otras técnicas para reducir la resistencia inducida y por lo tanto los vórtices de punta de ala son por ejemplo el diseño de los planos en forma elíptica e instalación de tanques de combustible en la punta de los planos. Sin embargo, no vamos a profundizar en estos. En resumen entonces, la resistencia inducida se genera por la resistencia alar, que es la componente horizontal de la fuerza aerodinámica, y de los vórtices de punta de ala. Habiendo entonces visto ya la resistencia parásita y la resistencia inducida, vamos a ver entonces la resistencia total, la cual es la suma de la resistencia parásita inducida, siendo esta su fórmula. Para poder graficarla tenemos entonces que combinar ambas curvas de la resistencia parásita y la resistencia inducida en una sola. Aquí podemos ver entonces un gráfico de resistencia total contra velocidad. Aquí entonces veríamos graficadas la resistencia parásita en rojo y la resistencia inducida en verde. Como pueden ver, la resistencia parásita aumenta con la velocidad y la inducida se reduce con la misma. Llega un punto en el cual las dos gráficas se encuentran. Este sería entonces el punto de menor resistencia. Si nos vamos a la parte inferior podemos ver una velocidad. Esta sería entonces la velocidad a la cual la potencia requerida para vencer la resistencia es mínima, y por lo tanto el consumo de combustible también es mínimo. Esta velocidad es usualmente utilizada para cálculos de rendimiento, para hallar por ejemplo la autonomía y el alcance máximo, al igual que la velocidad de vuelo más económico. Habiendo dicho esto, pasemos a la relación LD, la cual es la relación entre la cantidad de sustentación generada en comparación con la resistencia producida. Entre mayor sea esta relación, mayor será la eficiencia aerodinámica. En este caso, la relación LD la podemos obtener dividiendo la fórmula de sustentación entre la fórmula de resistencia. Como son casi idénticas, podemos anular algunas expresiones y nos queda que LD es igual al coeficiente de sustentación sobre el coeficiente de resistencia. La relación LD varía entonces según el valor de CL y CD en cierta condición de vuelo. Cuando esta relación alcanza su valor máximo, este es conocido como LD max. La velocidad a la cual se obtiene LD max es la velocidad de planeo, ya que a esta velocidad se cubre la mayor distancia horizontal por unidad de distancia vertical, lo cual es deseado en un planeo o en caso de una falla de motor. Vamos a ver esto con un ejemplo más gráfico. Aquí tenemos entonces una gráfica que generalmente se encuentra en el manual de la aeronave, donde se puede ver el coeficiente de sustentación, coeficiente de resistencia y la curva que expresa relación LD. Vamos a centrarnos en esta curva de relación LD. El punto máximo de esta curva sería entonces LD max. Si nos desplazamos hacia la parte inferior podemos ver que esta relación se alcanza cuando se llegan a los 6 grados de ángulo de ataque, y si nos vamos hacia la parte derecha podremos ver que la relación LD es de 12.5 a 1. En este caso 12.5 representaría la distancia horizontal y 1 representaría la distancia vertical. En palabras llanas podríamos decir que por cada pie descendido se recorren 12.5 pies horizontalmente.
y extrapolando estos valores podríamos decir que por cada 1000 pies descendidos se recorren 12.500 pies en distancia horizontal. Ya que la distancia horizontal generalmente la expresamos en millas náuticas y no en pies, haciendo las conversiones requeridas, podremos obtener que por cada 1000 pies descendidos se recorren 2 millas náuticas. Esto únicamente es cierto si mantenemos la relación LD, es decir, si mantenemos nuestra velocidad de planeo. Estos cálculos son bastante útiles si por ejemplo deseamos calcular la distancia máxima que podemos planear con el motor inoperativo utilizando la velocidad de planeo desde cierta altitud.